dando gracias al Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes y estar en esta oportunidad dando esta materia que es tan importante. Es, creo que la base y el centro de todo lo que, digamos, plantea el libro del Apocalipsis, ¿no? Y la revelación de Jesucristo. Y lo hemos sacado acá como una parte primordial. De hecho, es un tema que está casi, no digamos oculto, pero sí como que dejado a un lado frente a todas aquellas cosas que llaman la atención dentro del Apocalipsis. Estamos hablando acerca de las diversas, como diríamos, propuestas, las diversas imágenes y visiones, ¿no? Que llaman la atención y centralizan nuestra atención dentro del libro. Y quiero mencionar justamente eso desde el comienzo, ¿no? Las visiones, las imágenes que aparecen, ¿no? No son el centro del Apocalipsis. No son el centro del Apocalipsis. El centro del Apocalipsis es, el mismo libro nos menciona cuál es el centro. Y quisiéramos ver cómo plantear esto. Cuando hablamos acerca de esto, como hemos dicho, nos llama la atención los eventos, las situaciones y lo relacionamos con lo que está sucediendo en nuestro tiempo. No es la primera vez que ocurre eso, porque a lo largo de los siglos, siempre cuando han habido conflictos a nivel mundial, a nivel de los pueblos, lo que ha llamado la atención siempre es el hecho de que el Apocalipsis habla acerca de esto, ¿no? Y se trata de comparar o darle significado o que ya esto está sucediendo porque el Apocalipsis lo menciona. Y creo que esa lectura no es tan correcta porque nos distrae acerca del verdadero sentido de lo que quiere decirnos el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene otra perspectiva y por eso miremos este aspecto aquí, ¿no? Vamos avanzando y aquí vamos a encontrar este aspecto, es la revelación de Jesucristo. En Apocalipsis está la revelación de Jesucristo. De seguro que si yo les menciono a ustedes que alguno me lea el texto bíblico, desde el versículo 1, ¿no? Al primer capítulo, entonces seguramente que me va a decir, de hecho, empezando con esto, ¿no? La revelación de Jesucristo, ¿okay? Que Dios ha dado a conocer a su siervo Juan, ¿no? Más o menos así es lo que nos dice el texto del Apocalipsis en el comienzo, ¿verdad? La revelación de Jesucristo. Entonces, si está hablando de la revelación de Jesucristo, justamente nos inicia con esto y nos da también el sentido hasta el final. Entonces, el tema del Apocalipsis no son las plagas, no son las señales, no son las visiones, no son los juicios terribles. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso es lo que menciona el texto de Apocalipsis en el comienzo. Ahora, aquí tenemos por lo menos 4 cosas importantes de esa revelación, ¿no? Así que Apocalipsis, primero, que su mensaje es Cristo el Señor, ¿no? Él es el mensaje central, ¿no? No es la bestia, no es el sello de la bestia, ni la marca, ni los juicios, ni todas esas cosas. Es Jesucristo, es el mensaje, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje? Es Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Él es el centro del mensaje.
Ahora, entonces, dice así el texto, ¿no? Yo soy el alfa y omega, el principio y fin, dice el Señor Dios, ¿no? El que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿no? Ahí está, entonces, en el texto del, de Apocalipsis, mencionándonos a nosotros ese aspecto, ¿no? Luego también encontramos nosotros aquí otro aspecto que presenta el Apocalipsis. Presenta el culto al Señor en desafío al culto del emperador, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante aquí. Y por eso podemos mencionar algo aquí también, que el Apocalipsis entonces no es solamente un mensaje religioso o un mensaje espiritual, ¿no? Que solamente trata acerca digamos, de la naturaleza pecaminosa del hombre o del hombre perdido, ¿no? No, está hablando aquí ya de un aspecto político también, ¿no? Hay una lucha aquí. Cuando estamos hablando de que Jesús es el Señor, el Cristo es el Señor, estamos ya mencionando un aspecto político, porque el César era el que se había establecido como el Señor, como el Kyrios, ¿no? El emperador era el Señor y había que adorarlo también, o sea, tiene ese elemento, ¿no? Político religioso, ¿no? Entonces, en Mateo 4:10 nos dice, adora al Señor Dios, ¿no? Y sirve solamente a Él, ¿no? A Él solamente se debe servir, pero la lucha está ahí, ¿no? Entonces, esa lucha es la que presenta el Apocalipsis. Otra cosa que encontramos aquí es que en el contexto, entonces, de obligación a adorar al emperador romano, ¿no? Hay una obligación aquí. Ese es el contexto, ¿no? Y hay que reconocerle su señorío, ¿no? Y eso lo hacía, y él se hacía llamar el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y nos dice, de hecho, en el texto, ¿no? Eh, se exigía adorar al emperador y reconocer su señorío, ¿ya? Bien. Entonces, él era el Dominus et Deus, en latín, ¿no? Dominus et Deus. Entonces, él es el Señor y Dios, ¿no? El Señor y Dios. Pero el Apocalipsis presenta, entonces ya hemos dicho, a Jesús el Cristo, que es el Mesías, ¿no? Y lo muestra como el verdadero Todopoderoso. Él es el Pantocrator, ¿no? Y Pantocrator significa todopoderoso, ¿no? Que él es el reina sobre los reyes y todos los señores, el dueño de la historia y de la eternidad, y digno de toda alabanza, gloria y adoración, ¿no? Y así lo dice Apocalipsis 4:11, ¿no? Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan ve a Jesús revelado en Patmos, ¿no? Las figuras que podemos tener acerca de Jesús o su imagen presentada, revelada a Juan, nuestra imaginación queda pequeña, porque lo que describe el texto va más allá de eso. Y ahora, por otro lado, también hay que denotar esto, ¿no? Que tenemos una distancia de tiempo de más de 2000 años, ¿no? En lo que ocurrió esto. Bueno, no tanto 2000 años, pero más o menos cercano a eso, ¿no? Porque más o menos se reveló Jesús a Juan por más o menos entre la década de los 90, ¿no? Del primer siglo, ¿no? Algunos dicen que no, ha sido por la época del 60, porque coinciden justamente
que en esa época, por ejemplo, para la época de los 60 estaba Nerón como emperador, ¿no? Y tenía la misma política, ¿no? La misma declaración como Señor y Dios, ¿no? Pero en la época de Juan dice que estaba Domiciano ahí, ¿no? Y esa es una de las cosas que va planteando él también. Y de paso, así como Nerón persiguió a la iglesia, allá Domiciano también lo hace. Y más adelante va a haber una persecución que va a durar más de 200 años. Y esa primera iglesia, esa iglesia primitiva, va a ser perseguida, ¿no? Y va a ser desterrada de alguna manera dentro de Roma. Entonces, al final no se logra erradicar el cristianismo, más bien crece, ¿no? El cristianismo se hace una religión subterránea, ¿no? Oculta, si se quiere, ¿no? Y que es para unos grupos que se reunían en secreto, ¿no? Así fue al comienzo, y fue porque por la necesidad, no fue porque era la práctica de la iglesia en sí. La iglesia en los primeros años siempre fue libre, ¿no? En Jerusalén se denotó y la gente conocía todo. Entonces fue por la persecución que se hizo entonces una iglesia que estaba, digamos, en subterráneo, ¿no? Bueno, eso cambió para el siglo IV y la historia ahí va cambiando. Luego se vuelve la religión oficial y eso cambia, ¿no? Eso cambia y se trastoca ahora, ¿no? ¿No? Para más adelante, que digo 4 y 5, la iglesia va a ser la dominadora, ¿no? Y especialmente la que queda en Roma, ¿no? Ella la va a dominar y va a dominar todas las demás iglesias, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, sigamos de aquí adelante con el tema de Jesús, ¿no? Hemos dicho que él es el personaje olvidado en las lecturas del Apocalipsis, ¿no? Porque se presenta o se presta más atención al dragón, al cordero, no, al dragón más que al cordero. El cordero está ahí, sí, pero el dragón, también la bestia, el falso profeta, ¿no? ¿No? Entonces, no hay una presencia o no hay una temática acerca, eh, por lo menos en el contexto de esa época, ¿no? Jesús se presenta como el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero eso no era lo que la gente entendía, ¿no? Así que hay una lectura, cuando hace uno la lectura del Apocalipsis, ¿no? Eh, la lectura que tenemos es bestiacéntrica. No, uno se reirá de repente. ¿Cómo es eso de bestiacéntrica? Sí, porque la bestia que solamente aparece en el capítulo 13 es la que toma protagonismo en todo lo demás. O no sé, o le damos eso, o se roba eso y opaca al gran personaje y el gran protagonista, Jesús, el Señor, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta este aspecto porque la bestia, pues, no permite, es el que va a tomar dominio, por lo menos en Roma va a ser así, ¿no? Pero de la lectura del libro, siempre nos digamos con la bestia como centro, ¿no? Ahora, si es así, entonces eso no podrá edificar nuestra fe ni alimentar nuestra esperanza, como era el propósito de este libro para sus lectores, porque hay una esperanza. El versículo 3, que no lo leí a propósito, aquí deberíamos tomarlo en cuenta. El versículo 3 del Apocalipsis nos dice de esta manera, a ver, nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Este es otro tema, y sigamos. Eh, una vez que esa presencia, ¿no? El libro, pues,
no es un libro del fin del mundo, de paso, quiero tomar en cuenta ese aspecto. No es un libro del fin del mundo. Se toma de esa manera y por eso de este libro se han levantado tantas teorías ahí y estas teorías son tesis y hipótesis, había sí, pero hay muchas escuelas, ¿no? Escuelas escatológicas, escuelas más de 14, si queremos contar, ¿no? ¿No? Amilenialista, premilenialista, postmilenialista, futuristas, preteristas, históricos, ¿no? Místicos, simbólicos, luego preterismo histórico, preterismo dispensacional, ¿no? En fin, el premilenialismo también y todo eso. Pero eso son teorías, son escuelas, que quizás alguna es la que más domina hoy, porque no siempre dominó esa teoría. 200 años que tenemos de premilenialismo, que la iglesia de este tiempo lo ha asumido como suya, pero en toda la historia de la iglesia cristiana, el premilenialismo nunca fue dominante, ¿no? Es para esta época no ha sido dominante, pero bueno, hay que entonces tener otra lectura diferente, ir a la Biblia no con esos supuestos, porque entonces vamos a perdernos y vamos a entender solamente de acuerdo a esos propósitos. Hay que despejarlo de eso, hay que quitar este aspecto y por eso lo que vamos a enseñar en el diplomado no tiene nada que ver con este tipo de posturas o escuelas, solamente trabajando el texto, ¿no? Entonces, el Apocalipsis es un libro sobre aquel que es el principio y fin de todo, ¿no? Y presenta una serie de retratos de Cristo. Esto creo que es elemento fundamental que debemos asumir. Pasamos a la otra y encontramos, por ejemplo, las figuras aquí. El Alfa y Omega, ya hemos dicho, ¿no? El Todopoderoso, ¿no? Y ahí están los textos. El otro que no hemos mencionado es el Cordero de Dios, que vamos a mirar después. Resalta su papel sacrificial y su conexión con la creación, ¿no? Y ahí están los textos bíblicos de referencia. También tenemos otra característica del Señor, o digamos, su cualidad, ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, que también ya lo mencionamos, ¿no? Eso habla de su autoridad soberana sobre todos los poderes mundiales, ¿no? Él es el soberano. Así que tranquilo en medio de tantos problemas que tenemos, particularmente en nuestro país, pero también en el mundo, ¿no? A nivel del mundo, ¿no? Hay una crisis, pero hay que recordar que el Señor es soberano, ¿no? El Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? Aquí también no he puesto esa palabra, pero sería bueno también mencionarlo, que Jesús como soberano, Él es el soberano de la tierra, ¿no? De todos los reyes. En griego está la palabra despotis, que en castellano se ha entremezclado y lo utilizamos con otro significado, ¿no? Déspota. Ha tomado otro significado, lo usamos con otras formas, ¿no? En otro contexto, en otro momento. Así que si hablamos de que Jesús es un déspota, no es en el sentido que usamos esa palabra aquí, en nuestro contexto. Déspota o déspotis es soberano, ¿no? Él es el grande y soberano, ¿no? Él tiene soberanía sobre todas las cosas, es decir, él tiene el dominio. Por otro lado, también está el hecho de que él es fiel y verdadero testigo. ¿Se dan cuenta de las imágenes que encontramos aquí? ¿No? Esta es otra imagen, el fiel y verdadero, ¿no? El testigo que da testimonio de la verdad, ¿no? Apocalipsis 3:14 y 19:1, ¿no? El primero y el postrero, al igual que Alfa y Omega, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos hace? Nos da el énfasis en su eternidad, ¿no? Subraya la eternidad, ¿no? Es eterno, Apocalipsis 2:8. Y por otro lado también está el león de la tribu de Judá, que él entonces es
el león de la tribu de Judá, el prometido de la tribu de Judá, ¿no? Apocalipsis 5:5. Su tema central entonces es el señorío de Cristo, ¿no? Todo el libro habla del señorío de Cristo, ¿no? Y creo que es el tema único, el tema fundamental de la iglesia de aquel tiempo, ¿no? Llamar a Jesús Señor era poner en peligro la vida, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, decir que Él es el Señor es decir todo aquello que hemos mencionado ya, ¿no? Hoy día es fácil decir, sí, yo creo Jesús es mi Señor, pero cuando decía alguien, Jesús es mi Señor, en aquel tiempo, Él estaba diciendo, yo estoy dispuesto a morir. Yo estoy dispuesto a enfrentarme al César y a Roma, ¿no? Sería una afrenta contra Roma, ¿no? Entonces, ahora, de hecho que esto tiene que ver con esto que está en 2 Corintios 10:5, cuando, para interpretar bien este aspecto, ¿no? ¿Ya? Nuestra mente debe estar sujeta a la cautividad de Cristo y también una imaginación rigurosa, disciplinada, para no ver nada sino a Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer para entonces entrar al mundo del Apocalipsis, ¿no? Para interpretarlo, entonces, necesitamos en todo momento una mente sujeta a la cautividad de Cristo. Como dije, no las escuelas, no las tendencias. En la escatología hay mucho de esto y de hecho que también se enseña parcialmente, ¿no? Una u otra tendencia. Y eso, bueno, es preferencia de cada denominación, pero no es el tema que el Apocalipsis quiere darnos a conocer, ¿no? Seguimos entonces aquí y decimos que el primer capítulo encontrado, vamos a encontrar un himno a Cristo, ¿no? Y eso está en el primer capítulo, ¿no? Capítulo 1, versículo 4 al 8. Ahí está, ¿no? Es la visión de Cristo, ¿no? Es la visión de Cristo, ¿no? Capítulo 1, 9 al 20. Y luego su voz y su mensaje a las comunidades de Asia Menor. Entonces, un himno que precede a esa bienaventuranza que ya hemos mencionado, un himno y una visión de Cristo, ¿no? Esa visión tremenda, ¿no? Y maravillosa, ¿no? Una revelación que hace recordar a Isaías, ¿no? Esa visión que tuvo Isaías. Su voz también, ¿no? Y su mensaje a las comunidades de Asia Menor. Porque el libro estaba dedicado y orientado, ¿qué cosa? A la iglesia, a las iglesias de Asia Menor. El mensaje original era a las iglesias de Asia Menor, a las 7 iglesias. No es un mensaje entonces para todas las iglesias. Le hacemos esa lectura, pero el mensaje es para esa región y lo que estaba haciendo Roma sobre esa región y lo que venía también. Y de hecho, luego se traslada a los acontecimientos posteriores de lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto?, con Roma. Ahora, entonces tenemos el capítulo 2 y 3, el mensaje a las iglesias. El capítulo 5, entonces, se muestra el anciano, ¿no? Y lo muestra como un león, ¿no? El anciano lo muestra como un león, pero Juan lo ve como un cordero, ¿no? Único digno de abrir los sellos, ¿no? Y luego del capítulo 11 al 15, el victorioso Señor de señores. En el 19:11, el invencible guerrero montado en un caballo blanco. En el capítulo 21, 1:9, el esposo de la nueva Israel. Entonces, encontramos nosotros aquí esas imágenes, ¿no? Y en medio de la revelación entonces de Jesucristo, se interrumpen las visiones para transmitir entonces esas 7 cartas pastorales, ¿no? Porque todo esto que he mencionado es un resumen que aparece en el capítulo 1, pero que también está mencionado en estos capítulos que hemos ya indicado, ¿no? Entonces,
esa visión de Juan, o esa visión de Jesús hacia Juan, se va dando entonces en cada momento en los capítulos que nos muestra el Apocalipsis, ¿no? Ahora, en medio de la revelación, entonces, se interrumpen las visiones para transmitirle 7 cartas pastorales, ¿no? 7 mensajes dados por el Señor a las iglesias, ¿ya? Y esto es lo que hace Juan. Se dirige a un grupo de congregaciones específicas. Esto muestra el corazón del Señor por su iglesia y cuidado por ella, ¿no? Las advertencias y el consuelo pastoral. Y eso es lo que transmite Juan, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que nos hace entender el mensaje, ¿no? Bien, hacia adelante vamos entonces también mencionando, ¿no? Aquí está entonces un mapa que nos da a conocer la época, ¿no? Este es más o menos del 27 antes de Cristo al 180 después de Cristo, ¿no? Entonces, es la etapa justamente, ¿no? La época de Jesús, más o menos, y también aquí encontramos por este lugar, ¿no? Esa isla de Patmos, ¿no? Que era por este lugar, más o menos por aquí, ¿ya? Este es Asia Menor, que hoy día es Turquía, y aquí están las 7 ciudades o 7 iglesias de este gran lugar llamado Asia Menor, esta región llamada Asia Menor. Que de paso quiero mencionar que las 7 iglesias no significa que son específicamente a esas 7 iglesias de esas 7 ciudades. No son las únicas ciudades en Asia Menor, ¿no? Estaban Bitinia, Ponto, Capadocia, Galacia, ¿no? En fin, habían otros lugares ahí que no indican lo que son 7 solamente, ¿ya? Bueno, seguimos entonces, dejamos el mapa ahí y vamos aquí a ver el lugar específicamente de estas ciudades, ¿no? Miren por esta parte de Asia, ¿ya? Mirando casi a Europa Oriental, ¿no? Entonces, aquí está la Odisea. Bueno, empezamos, no lo voy a poner en orden, como aparece en la Biblia, pero bueno, ya vamos a ponerlo. Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, ¿no? Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son las 7 iglesias que son, ya hemos dicho, que están casi al lado de, mirando ya a Europa Oriental. Muy bien. Veamos este mapa también y nos vamos ahora a mirar a estas 7 iglesias. La iglesia de Éfeso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Esa es la sentencia que declara el Señor, ¿no? O le muestra la condición o el estado en que se encuentra, ¿no? También hay promesas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, seguimos entonces aquí, vamos a mirar la ciudad. Este es el templo de Artemisa, ¿no? La diosa de los efesios, ¿no? Que nosotros la conocemos como Diana, ¿no? Pero el nombre de Diana es un nombre romano. El nombre original en griego es Artemisa. Así que en la Biblia, en el Nuevo Testamento en griego, aparece grande es Artemisa de los efesios, ¿no? Así aparece, ¿ya? Es en la Vulgata que aparece grande es Diana de los efesios. Y así se traduce también al castellano, ¿no? Pocas Biblias traducen como Artemisa. Bueno, es un pequeño detalle. Decía porque Éfeso era una ciudad de cultura romana, ¿no? No, de cultura griega, ¿no? Pero también de características romanas. Era griega, porque Artemisa era una diosa griega. De hecho que sí, ya. Aquí vemos una calle de Éfeso, ¿no? De hecho que es una reconstrucción, así no está. Y fíjense, ese lugar, hacia abajo, ¿no? Va a encontrar una foto, esa imagen, donde dice restos arqueológicos de Éfeso. Así está hoy, ese es el estado, ¿no? De la ciudad
de Éfeso, la antigua ciudad de Éfeso, ¿ya? Hacia arriba, esa era la forma en que seguramente Pablo, cuando caminó por esas calles, ¿no? Pudo mirar esa ciudad de esa manera, ¿no? Hoy a la Éfeso, de paso, la Éfeso de hoy no está en este lugar, está un poquito más alejado, ¿no? Entonces, y esto lo han dejado a un costado, ya no han poblado, pero existe la ciudad de Éfeso, sino que se ha ido hacia, no mucho, no muy distante de este lugar. Bueno, y vemos también la vista aérea de Éfeso, ¿no? Eso, por supuesto, es una imagen, ¿no? Que reconstruye más o menos la forma en que ha sido Éfeso en su momento, ¿no? En su momento más glorioso. Bueno, sigamos y dejamos estas imágenes. Vamos ahora a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tu aflicción y tu pobreza, pero eres rica, dice. A Esmirna también le muestra las condiciones. No hemos dicho mucho de Éfeso en cuanto a eso, dice que perdió su amor, pero acá dice, tú tienes aflicción y pobreza, pero eres rica. O sea, le está hablando de su condición, ¿no? Que tiene riquezas hermosas, ¿no? Grandes. No riqueza material como hoy día, ¿no? Hoy día se piensa en riqueza material, ¿no? Hasta tenemos esa tendencia entre la iglesia, ¿no? Prosperidad, riqueza, Dios quiere que seas rico. Esa no es la voluntad de Dios, no es así. Esa es la tendencia del sistema en que vivimos hoy, más bien, ¿no? Que nos obliga a salir adelante, que está bien, pero que te obliga a posesionarte como sea, ¿no? Y a veces ese afán dejamos de lado a Dios, ¿no? Por ese afán, muchas veces olvidamos que Dios es el soberano. Bueno, vamos a la otra iglesia ahora, ¿no? Encontramos entonces la iglesia de Pérgamo, ¿no? Y le dice, yo sé dónde tú habitas, donde está el trono de Satanás, ¿no? Y es posible que esto sea porque ahí también tenían un templo, pero de hecho que en los templos griegos, bueno, tenían también su lugar, pero está hablando también de otro aspecto también, creo que por ahí habla de una sinagoga, ¿no? Y de cómo está esa situación, ¿no? Muy bien, entonces Pérgamo es otra de las ciudades y de las iglesias, ¿no? Que sale aquí a la luz. Vamos a mirar ahora a la siguiente y ahí tenemos a Tiatira. Tiatira dice, tú toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice ser profetiza. Está ahí recordando esto que había sucedido en el contexto de este profeta, ¿no es cierto?, Elías, ¿no? En la época de Acab y Jezabel. Pues aquí usa esa misma figura, ¿no? Esta Jezabel, la Jezabel antigua, ¿no? Pero que revelada en esta mujer que decía ser profeta, ¿no? Y que tenía palabra. Eso hay que tener mucho cuidado, porque hay tantas cosas que van dándose en este tiempo también con este aspecto de las profecías. Creo que sí, las profecías son activas hoy día, la profecía está, pero no en la forma en que se desarrolla en las iglesias, ¿no? O en algunas ciertas iglesias, no en todas, de hecho. Entonces, ahora viene la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Estamos solamente mencionando algunos detalles, ¿no? Pero que es bueno también tomar en cuenta. En Sardis, ¿qué le dice el Señor a la iglesia? Le dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. El detalle que ustedes se dan cuenta hasta ahora es que siempre empieza de esa manera. O sea, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, ¿no? Eso llama la atención también, ¿no? Porque nosotros decimos, ¿no?, de que no necesitamos hacer obras. Fíjense, esa es una
temática muy, muy recurrente dentro de las iglesias evangélicas, ¿no? No hay necesidad de hacer obras. Para la salvación, no. Pero para caminar en el Señor, sí. Y de hecho, necesitamos nosotros mostrar obras de arrepentimiento, pero no solamente eso, sino también obras de misericordia, obras de justicia, obras que corresponden a un cristiano seguidor de Jesucristo, que es consecuente en el camino, ¿no? ¿Y cuáles eran las obras? Por un lado, puede haber obras buenas y también malas. En este caso, de Sardis se encontró que esas obras eran aparentes, dice. Tiene nombre de que vive, pero estás muerto, dice. Está mal. Una iglesia que está muerta, ¿no? Que está muerta. Entonces, si esta condición de esta iglesia nos muestra el Señor, de que hay una iglesias que pueden estar en esa misma situación también, ¿no? En muerte. En muerte. Ahora, siguiendo entonces, y ya estamos más o menos, estamos en la iglesia de Sardis, capítulo 3, ¿no? Ahora vamos. Y claro, yo no he tomado en cuenta unos detalles acá, ¿no? Esa misma, las características o la muestra de la revelación que va mencionando el mismo Señor a Juan, se va repitiendo en cada iglesia, ¿no? Cada iglesia, ¿no? Le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto, le dice a la iglesia de Sardis, ¿no? Y también, por otro lado, y le dice, yo conozco tus obras, ¿no? Y tienes nombre de que vivir si estás muerto, ¿no? Eso lo dice a la iglesia de Sardis. Pero sigamos entonces ahora y vamos a la iglesia de Filadelfia, ¿no? La iglesia de Filadelfia, ¿no? Y también se muestran las características. Esto dice el Señor, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esas son las características reveladas a Juan, ¿no? Pero van a ver eso en el capítulo 1, esos detalles, esas características están ahí. Y en cada iglesia siempre va a haber una de esas imágenes, una de esas características, ¿no? Le hemos llamado imágenes, ¿no? O características. Bien. ¿Qué más le dice? Dice, yo conozco, ¿no? Dice tus obras. Muy bien. He aquí, he puesto delante de ti, ¿no? ¿No? Una puerta abierta, la cual nadie puede borrar, dice, ¿no? ¿No? Pero, y que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿no? Y aquí es donde dice esta idea de la sinagoga de Satanás, ¿no? Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ¿no? Esta es una iglesia que había cumplido con el Señor, ¿no? Había cumplido con el Señor, ¿no? Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, ha cumplido los mandamientos y ha sido fiel, ¿ya? Ha sido fiel. ¿Ya? Y por eso dice que la guardará del día de la prueba, que había de venir, ¿no? Y también hay una promesa, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿no? Y sigue la promesa ahí, ¿ya? De hecho, que cada mensaje aparece terminando, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es otra característica también que está en cada mensaje de estas iglesias, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a la Odisea, que así como la iglesia de Teatira, también esta es otra iglesia que está
en una situación, en una condición muy, muy, muy terrible, ¿no? Una condición espiritual muy, muy terrible. A la iglesia de la Odisea le dice, tú dices que eres rica y que no necesitas de nada. ¿Mm? Qué terrible esa condición, ¿no? De creer que nosotros o que podemos, digamos, ufanarnos de lo que tenemos, ¿no? Y que no hay nada que hacer, ¿no? Ya tengo todo, ¿no? Una iglesia que tenga esa característica de autosuficiencia, ah, ahí tiene que poner las barbas en remojo, ¿no? Porque no está bien eso, ¿no? Le dice de esta misma manera, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, le dice, ¿no? Ojalá seas. ¿Quién se lo dice? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, ¿no? A él le dice todas estas cosas. Y eres tibio, dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Y ahí dice, tú eres rica, ¿no? ¿Cierto? Me he enriquecido, no tengo necesidad. Pero le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Mm? Y le aconseja que compre oro refinado en fuego, ¿no? Para que sea rico en vestiduras blancas, ¿no? Y que unge con sus ojos con colirio. Estas dos cosas había en la ciudad, ¿no? En la Odisea, ¿no? Un lugar donde había, digamos, se explotaba mucho oro, y por otro lado también había un lugar donde, bueno, se producía colirio, ¿no? Un ungüento para los ojos. Entonces, a eso se está refiriendo aquí el texto, ¿no? Y aquí tenemos ese famoso texto que muchas veces lo utilizamos para la evangelización, pero no es para la evangelización, es para la iglesia, para las iglesias que están en la condición de la Odisea. Y vamos a descubrir qué cosa. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia que estaba desnuda, pobre, miserable, esta iglesia no tenía a Cristo dentro. Y yo estaba afuera, tuvo que tocar la puerta. ¿Mm? Tocó la puerta. ¿Mm? Porque no le habían dado entrada. Y no voy a hacer ilustraciones ahora acerca de eso, hay muchas ilustraciones acerca de esa figura de Jesús sentándose en una banca ahí, en un lugar, en una iglesia, y que nadie le hacía caso y se pone a llorar, y después me menciona que han estado hablando mucho de él, encantando para él, pero él ha estado ahí y nadie le ha hecho caso, ¿no? Es la misma figura que aparece en la Odisea. Puede ser que ese estado, y no debería ser el mejor estado de paso, de ningún creyente ni de ninguna iglesia. Bien. Bien, hay promesas más allá, y dice al final, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así termina siempre. Yo conozco tus obras y el Espíritu entonces dice, ¿no? A las iglesias. Esos son los mensajes. Muy bien, vamos pasando y encontramos ahora la visión del culto en el cielo, ¿no? Vamos a ir resumiendo este aspecto del capítulo 4 y 5, que es el centro también del asunto, porque hasta ahora hemos visto la revelación y cómo se revela Jesús y da el mensaje a estas iglesias, pero ahora vamos a ver a Juan, que tiene una visión del cielo, ¿no? El culto de adoración en el cielo. ¿No sabían eso? Que en el Apocalipsis hay un culto de adoración. Y ese es el centro, el culto de adoración que la Biblia muestra, el verdadero culto de adoración. Creo que de ahí podemos tener base para nuestros cultos de adoración, ¿no? Este capítulo 4 entonces describe en la visión un trono establecido en el cielo,
es el culto de adoración, ¿no? Y te muestra una liturgia del poder de Dios, ¿no? Una visión que nos hace recordar la visión de Isaías, ¿no? En capítulo 6, versículo 1. La visión del trono de Dios que contempla Juan aparece en contraste al trono de Domiciano, ¿no? Lo dice Eduardo Ares, que tenía carácter divino para los romanos y era conocido como el sillón de los dioses, ¿no? El lugar donde estaba el trono del César. Cuando Juan ve el trono de Dios, entonces desplaza el trono terrenal de Roma, porque hay un trono mayor y uno está sentado en él, ¿no? Entonces aquí hay un contraste que ya se va demostrando. Seguimos entonces en esta figura. Vamos a ver aquí entonces el tema, ¿no? La ubicación, entonces, vemos aquí la sección visionaria del Apocalipsis. El centro es el trono de Dios y vamos a mirar aquí los protagonistas, ¿no? Porque toda esta escena, ¿no? Es tremenda. Dios está en el trono, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. La acción que se hace es la adoración continua, no deja de haber adoración, sigue y continúa. Y el mensaje es Dios es digno de gloria porque Él es el creador, ¿no? Ese es el mensaje que prorrumpe en este culto, ¿no? Y las claves teológicas que desarrollamos aquí es que hay una teología de la liturgia, ¿no? La teología de la liturgia. ¿Qué quiere decir? Una teología de la adoración. Se muestra la adoración a Dios en el cielo, ¿no? Y ese debe ser nuestro modelo para la adoración en nuestras iglesias, ¿no? ¿Qué más encontramos aquí? Que se ve la soberanía divina y también esa relación de la comunión del cielo y la tierra, ¿no? Porque está unido ahí, Juan representando a la tierra, ¿no? Y todo lo demás representando toda esa imagen de los cielos entre los 24 ancianos y los seres vivientes, ¿no? Ahora vamos a mirar alguna imagen que seguramente va a quedar pequeña al lado de lo que Juan vio, ¿no? Esto se asemeja a algo, no es del todo, es bonito, seguramente gusta a nuestros ojos, pero de seguro que la imagen que vio Juan ha sido mucho más espectacular que esto, ¿no? Ahora, se puede derivar que el gobierno de Dios está por encima de los gobiernos y que eminentemente el reino de Dios es un gobierno político, ¿no? Político en el sentido de la acción, ¿no? La conducta, en su sentido más estricto. Sin dejar su carácter divino y espiritual del que procede, y ante el ataque y la persecución, Dios da la visión de seguridad en él, porque está presente en su trono. Él está más allá de las circunstancias y al final nos da seguridad de su triunfo, ¿no? Eso es lo que digamos, el libro nos quiere dar a conocer en medio de esa situación de ataque y de persecución. Bien, seguimos entonces y vamos a mirar por aquí alguna otra cosita acá, ¿verdad? Ajá, esta es otra figura y vemos aquí lo que decíamos, ¿no? Los 24 ancianos, los seres vivientes y otros detalles más, ¿no? Que aparecen en la visión de Juan. Todo el Apocalipsis nos habla del conflicto de poder y de autoridad y está enmarcado en lo cotidiano, ¿no? El poder cósmico y el poder cotidiano en medio de este mundo, ¿no? Es entonces el poder cósmico Dios, pero el poder cotidiano en medio de ese mundo en el que nosotros estamos, ¿no es cierto? Todos los gobernantes se creen poderosos, ¿no? Y algunos hasta se creen todopoderosos y hasta divinos. Eso es una enfermedad, un síntoma, una patología que viene de tanto en tanto, ¿no? Lastimosamente es así, ¿no? Su literatura nos da a conocer los sucesos donde extraemos la esperanza para recobrar las fuerzas en la lucha diaria, ¿no? Así que cuando vemos los eventos o situaciones en nuestra vida, en nuestro momento
tenemos que ir al Apocalipsis para tener la esperanza, ¿no? En medio de toda esta situación. Sigamos entonces mirando este tiempo de este culto ahí en el cielo. Vamos entonces. Este capítulo, en este Juan es llevado al cielo, ¿no? Algunos tratan de meter el asunto del rapto ahí, pero no, o que Juan representa a la iglesia. No, nada tiene que ver con eso. Es una revelación, ¿no? Está en el contexto de esas 7 iglesias y de los eventos propios del imperio, ¿no? Esta visión muestra la adoración a Dios en el cielo. Esta adoración no es solo revelación de lo que sucede, sino es el culto en el que Juan participa de este gran servicio. Es el propósito por el cual Juan es llevado al cielo, ¿no? Más allá de lo otro, ¿no? El otro tiene su lugar, ciertamente, el hecho que se vaya a llevar a su iglesia, sí, pero esto es otro elemento. Juan llevado acá para que participe de este culto, de este servicio. Así que Juan nos muestra no solo el cielo y la adoración que se hace continuamente, sino nos da a conocer el principio de la acción de adoración, la liturgia grande en toda su dimensión y los propósitos que marcan esta adoración, ¿no? Qué tremendo eso. Juan vivió un momento de adoración tremenda, de veras. Creo que no había otro ser humano que haya tenido esa experiencia de adoración. Creo que Isaías también lo tuvo, pero ya sabemos cuál fue el resultado de esa visión, ¿no? De haber visto al Señor, cayó como muerto, y luego el Señor lo llama, ¿no? Porque lo limpia, lo restaura y lo vuelve a él para darle una gran misión. Bien, sigamos aquí y miremos entonces en la siguiente, otra vez. El capítulo 4 entonces marca una transición decisiva, ¿no? En el libro del Apocalipsis abre una nueva sección, la revelación propiamente dicha del mundo celestial y del plan divino sobre la historia. Esta visión introduce a la dimensión litúrgica y teocéntrica, ¿no? De toda la segunda parte del libro, que es el capítulo 4 al 22. Nosotros no vamos a trabajar hasta el capítulo 22, no, vamos a tocar y el 5 nada más, ¿no? Y de una manera sucinta, ¿no? En el diplomado sí vamos a tocar los detalles. Todo lo que seguirá, juicios, trompetas, copas, victoria final, deben interpretarse desde esta perspectiva. La historia se comprende desde el trono de Dios y desde la adoración celestial, ¿no? Y desde la presencia de Él, ¿no? En gloria, ¿no? Y en victoria para con su iglesia, ¿no? Vamos entonces y encontramos también, siguiendo esta misma figura, ¿no? Vamos adelante, en la siguiente nos marca también ahí otro aspecto, ¿no? Encontramos aquí. Esto es lo que relata el texto, de que los 24 ancianos ponen sus coronas delante del Señor, ¿no? Y nos da ahí esta perspectiva importante, ¿no? Vamos, siguiendo. Esta es una imagen y aquí está, ¿no? Un poquito más vívida, ¿no? Es la imagen, ¿no? Porque Apocalipsis tiene muchas imágenes, por eso estamos presentando de alguna manera imágenes que no corresponden a eso. Bien. El capítulo se puede dividir en 4 secciones, ¿no? 4, 1 al 2, la invitación a subir y la apertura del cielo. Dice aquí, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La voz, ¿no? La que habló en el 1:10, identificada con Cristo, invita a Juan a subir. Así que Juan es llevado al ámbito celeste para contemplar la realidad divina, ¿no? Y esa creo que es el inicio de todo. Pero, y de paso, este culto va a estar hasta el final, ¿eh? Es un culto que no nos muestra el término, no es que 4 y 5 termina y después comienzan las visiones, los juicios, no. En medio de esos juicios y esas visiones, el culto está manifestándose. Ese culto nos lleva hasta el final, ¿no? Bueno, vamos entonces a la siguiente, ¿no? Esa es la primera. El segundo, aparte, es del 4, 2 al 3, el trono
y el que está sentado en él, se muestra aquí, ¿no? Juan no describe a Dios directamente, ¿no? No puede hacerlo, es impensable, sino lo muestra mediante símbolos de luz, piedra preciosa, jaspe, cortalina, arco iris, de esmeralda, en fin, esas son las figuras con las que trata de describir, ¿no? Las que él conocía, porque lo que está mirando es algo novedoso, algo que nunca había digamos, mirado, no había experimentado nunca eso, ¿no? Ahora, este lenguaje evoca a Ezequiel 1 y también a Éxodo 24, ¿no? Donde la gloria divina, que es indescriptible, ¿no? Se sugiere por destellos y colores, ¿no? Es lo que miramos ahí en la figura de las imágenes. El trono es símbolo de soberanía universal. Antes de los juicios, entonces Dios se revela como el Dios que reina, ¿no? Él reina, ¿no? Y pasamos entonces a la siguiente. Vamos a ir. Este es más o menos una imagen o una idea acerca de esa adoración en el trono, ¿no? Bien, seguimos y vamos planteando entonces, vamos hacia la tercera. Los 24 ancianos y los 4 vivientes, ¿no? O los 4 seres vivientes, ¿no? Los representan la totalidad, los 24 representan la totalidad del pueblo de Dios, ¿no? 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Es decir, la iglesia como plenitud del pueblo de la alianza, ¿no? El pueblo del pacto. Están vestidos de blanco, ¿no? Símbolo de pureza, y coronados también, que es símbolo de victoria. Y los 4 seres vivientes con forma de león, toro, hombre y águila evocan los querubines de Ezequiel capítulo 1, ¿no? Y la iconografía del cosmos entero, ¿no? Fuerza, sacrificio, inteligencia y velocidad. Esto representa, o sea, la creación adorando, ¿no? También hay, de hecho, una simbología o un significado que nosotros le damos como iglesia. Decimos que aquí están los 4 evangelistas, ¿no? Entonces hay Mateo, Lucas, en fin. Eso es lo que derivamos, pero no es exactamente lo que quiere decir esta visión, ¿no? Ahora, su canto incesante. ¿Cuál es el canto incesante? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, o el que viene, ¿no? 4:8. Es una triple aclamación de santidad que hace recordar a Isaías 6, nuevamente, ¿no? Son figuras que están ahí. Y de paso eso tiene que ver con las características apocalípticas, ¿no? Apocalipsis pertenece al género apocalíptico, ¿no? El género apocalíptico también tiene sus características en otros libros de la Biblia, ¿no? Está ahí el caso de Isaías en el capítulo 6, está Ezequiel, está Zacarías, está Daniel, ¿no? Entonces, hay algunos que están ahí presentes. En todo caso, esas son las características. Y también dentro del movimiento de la apocalipsis judía, donde hay muchos otros libros más acerca de estas cosas, que utilizan este tipo de imágenes, ¿no? Muy parecido. Bueno, seguimos entonces al siguiente, ¿ya? Y vamos planteándonos aquí. Esta es la cuarta división, ¿no? 4:9 al 11, la adoración del Creador. Cada vez que los vivientes glorifican a Dios, los ancianos se postran y depositan sus coronas ante el trono, ¿no? Un gesto de rendición total de la gloria humana ante la divina, ¿no? Y su digno, en el versículo 11, es esto: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Ese es el cántico de la creación que reconoce al en Dios al origen y fundamento de todo, ¿no? Ya hemos visto algunas imágenes con respecto a esto, pero vamos a la siguiente, vamos a encontrar también esa figura, ¿no? Aquí está, entonces. Luego viene entonces la liturgia celestial, ¿no? Presenta el modelo de toda la liturgia cristiana antes de la visión de juicio del capítulo 6,
en adelante, ¿no? Se nos muestra que en el cielo todo es adoración, ¿no? La oración las oraciones de la tierra participan de esa liturgia, ¿no? Es una liturgia eterna, ya hemos dicho, ¿no? Es una visión, pero que indica eternidad, que no cesa de hacer esa adoración, ¿no? No es como en nosotros, ¿no? La adoración, el culto tiene un determinado momento, ¿no? En algunas iglesias son de 2 horas, unas horas y media, otras 1 hora, ahora en algunas hasta 45 minutos nomás, ¿no? Ha ido bajando el tiempo, pero aquí en la liturgia celestial es eterna, no hay tiempo, ¿no? Y los elementos litúrgicos presentes, ¿no? Aquí están, ¿no? Elementos litúrgicos presentes, lo que hay siempre en el culto, ¿no? Convocatoria y ascenso, ¿no? Sube acá, imagen de entrar al santuario, ¿no? ¿No? Luego está el trono, el altar, símbolo de la presencia real de Dios, ¿no? Que en este caso tiene que ver con la centralidad de Dios en la iglesia, ¿no? Porque de paso en las iglesias nosotros no debemos llamarle a la parte de adelante, el lugar, digamos, donde está el púlpito, no le debemos llamarle altar, porque eso no es altar. Nosotros no tenemos sacrificios que dar, en el sentido como se hacía en el templo en Jerusalén, ¿no? Que era solamente para los sacrificios, de paso, no era para congregarse. A veces tenemos la imagen de que el templo de Jerusalén era para congregarse, no se congregaba, era para los sacrificios y todos los aspectos rituales sacerdotales. Bueno, luego se ve vestiduras blancas, coronas, incienso, canto coral, ¿no? El canto coral, que es un lenguaje propio del culto, ¿no? Y las antífonas alternadas. ¿Qué cosa es la antífona alternada? Quiere decir que es voces que hablan y que otras repiten, ¿no? Los vivientes cantan y los ancianos responden, ¿no? Esa es la estructura antifonal, ¿no? Esa es la muestra en este culto. Bien, seguimos entonces y estamos aprendiendo estos aspectos. Y los simbolismos teológicos acá, ¿no? El trono es la soberanía de Dios sobre la historia y el cosmos, el arco iris, signo de alianza, misericordia, ¿no? Los relámpagos y truenos, manifestación teofánica del poder divino. Los 24 ancianos, plenitud del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los 4 seres vivientes, la creación entera en actitud de alabanza, ¿no? Y como hemos dicho, simbólicamente también los 4 evangelistas. Y las coronas depositadas, ¿no? Reconocimiento de que toda victoria humana pertenece a Dios. Todo lo que consigamos es para Dios. Y el himno final, versículo 11, confesión de Dios como creador antes de la visión del Redentor, ¿no? Del capítulo 5. Me gusta mucho ese aspecto de las coronas depositadas del Señor, que a Él le pertenece toda victoria, me acuerdo, y toda gloria le pertenece a Él. Me hace recordar a Johann Sebastian Bach, ¿no? El gran compositor luterano, ¿no? De grandes obras dedicadas a Dios, y que cada partitura, todas las partituras de Bach, firmaba ahí con sus iniciales y también diciendo para la gloria de Dios, en latín, ¿no? Decía Soli Deo Glori, Soli Deo Glori, claro, en las iniciales, ¿no? SDG, Soli Deo Glori, SDG. Muy bien, pasamos a estos simbolismos teológicos y ya vamos a tener que resumir aquí capítulo 5, el libro sellado y el cordero, ¿no? Aquí encontramos que se comienza con un libro, ¿no? Biblión en griego. No significa biblión que es un gran libro, no, sino simplemente la palabra libro, ¿no? O en todo caso, vamos a poner de esta manera, porque el contexto está hecho en griego, pero no es un libro exactamente tal como nosotros los conocemos, sino es un rollo, la forma de rollo. Los libros antiguos, los soferín, ¿no? Los Sefer es el libro, ¿no? Sí, y entonces esos eran entonces en forma de rollo, ¿no? Escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿no? O sea, enrollado y 7 sellos ahí, ¿no?
Esto remite a Ezequiel 2, 9 al 10, donde el profeta recibe un rollo con lamentaciones, gemidos y ayes. El libro contiene el designio de Dios sobre la historia, pero nadie puede abrirlo. Y allá antes Juan expresa, por eso el drama teológico, si nadie lo abre, la historia queda sin sentido, ¿no? Qué terrible eso. Es como decía Pablo, ¿no? Si no hay resurrección, entonces vana es nuestra fe, ¿no? Algo parecido a eso es la figura esta del libro que no se podía abrir. Vamos a mirar entonces en la otra vista esta figura. Y ahí está, ¿no? En esta figura, en el trono, sentado, y también ahí los seres vivientes. Y le traen entonces, y hay un rollo, ¿no? Pasamos adelante, ya, en el rollo. Y le dice, no llores más, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá. El retoño de David, él puede abrir el libro y sus 7 sellos, ¿no? Versículo 5. Este título alude a Génesis 49, 9 al 10, ¿no? León de Judá. Y en Isaías 11:11 aparece el retoño de David como el vástago de David, ¿no? O del linaje de David. Sin embargo, cuando mira, no ve un león, sino un cordero de pie. Un cordero como degollado, ¿no? En el versículo 6, ¿no? En nuestras versiones de la Reina Valera 60 dice un cordero como inmolado, ¿no? Como inmolado. Y aquí esa idea de degollado es que ha sido sacrificado, ¿no? La paradoja entonces es teológicamente clave. El poder del león se manifiesta en la debilidad del cordero, ¿no? Esto es la figura de Cristo crucificado y resucitado. El cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, símbolos de plenitud de poder y del conocimiento, ¿no? En este caso, el conocimiento de Dios. Muy bien. Vamos entonces en la siguiente, vamos a mirar esa figura. Aquí está, ¿no? Más o menos así. Aquí están los 7 ojos, ¿no? Es difícil encontrar un cordero con 7 ojos, pero bueno, es lo que Juan nos describe, ¿no? Y aquí está entonces este cordero que puede abrir el libro, ¿no? El rollo, ¿no? El rollo que estaba cerrado. Entonces, ese león es un cordero, ¿no? Se muestra ahí sacrificado. Vamos entonces al siguiente y vamos a ir. Adoración al cordero ahora. 5, 8 al 10. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Y no solamente adoran al anciano, o al que esté en el trono, sino al cordero. Cada uno tiene un arpa, instrumento de alabanza, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? Esto viene a ser un símbolo claro de la intercesión y la oración litúrgica. Y entonan un cántico nuevo, ¿no? Oda Kini, Ode Kini, expresión veterotestamentaria asociada a la redención y la victoria divina, en el Salmo 96, 98 también, y en Isaías 42. Cántico nuevo. Esto no es literal, por si acaso, no es que uno de pronto en el culto está cantando y comienza a cantar, o con palabras, algunos han inventado esa idea, ¿no? Que en cántico nuevo es expresar con nuevas palabras y nuevas melodías. Es un cántico, no. El cántico nuevo es una expresión que habla de la redención y la victoria divina, ¿no? Vamos entonces avanzando y encontramos aquí que el himno de los versículos 9 y 10 es cristología litúrgica, es una adoración a Cristo, ¿no? Pura, completa. El Cordero es digno por su sacrificio redentor, no por la fuerza militar. No es por la fuerza militar, es por su sacrificio. El lenguaje del reino y sacerdotes nos lleva a Éxodo 19:6. De paso, en el texto dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes. En realidad en el texto en griego dice, nos ha hecho un reino y sacerdotes. Un reino y sacerdotes. Y eso también encontramos en 1 Pedro 2:9. Revelando entonces la dimensión sacerdotal del pueblo redimido, ¿no?
Hay una dimensión sacerdotal como pueblo, como iglesia, ¿no? Aquí se ve el paralelismo entonces con el culto celestial del capítulo 4, pero ahora la adoración se centra no solo al Creador, sino al Redentor. Entonces en el capítulo 4 es Dios Creador adorado, pero ahora vamos a encontrar a Dios Redentor, ¿no? Creo que eso enseña mucho, ¿no? Entonces, Apocalipsis nos da la muestra de la adoración al Creador y también al Redentor, ¿no? Dos cosas importantes que aparecen del comienzo, desde Génesis, ¿no? Dios es creador y Dios es redentor, ¿no? Esa, digamos, esa dualidad aparece continuamente en el texto de la Revelación y aquí en Apocalipsis se marca muy claramente. Seguimos entonces en esta parte y para ir terminando, entonces encontramos aquí justamente, ¿ves? Esta es la imagen que queríamos ver, ¿no? Entonces ahí está el Señor abriendo el cordero, ¿no? Perdón, abriendo el cordero, abriendo los sellos. Acá está, estos son los sellos antiguos y ese es el rollo, ¿no? Entonces él sí tenía la autoridad y el poder para abrir esos rollos. Y por eso hay gloria en los cielos, ¿no? Ya no hay llanto como Juan, ¿no? Lo expresó en su momento, encontró que sí, había esperanza. Y esa es la idea. Apocalipsis nos da esperanza. Seguimos y vemos ahora la expansión cósmica, ¿no? De la alabanza, del 11 al 14. La visión se amplía. Y se oí la voz de muchos ángeles, su número era millares de millares, ¿no? Millones de millones. Los ángeles entonan otra doxología. La doxología es adoración, porque no, himno de adoración. Digno es el Cordero, el degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza, el honor y la gloria y la alabanza, ¿no? Versículo 12. ¿No? Digno es el Cordero inmolado, ¿no? Así lo conocemos. Y seguimos hacia la siguiente. 7 atributos y un coro perfecto de alabanza, ¿no? Los 7 atributos hablan de plenitud, versículo 12. Y finalmente, toda la creación se une en la última doxología, ¿no? Versículo 13. Al que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es una adoración donde participa entonces toda la creación, todos los seres y toda la creación. La adoración ya no distingue entre Dios y el Cordero. Ambos comparten el mismo trono y la misma gloria. Esto, teológicamente, es una afirmación más fuerte de la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, aquí creo que no hay más que añadir. Bien, seguimos entonces hacia adelante y vamos a mirar la interpretación teológica global. El capítulo 4, junto con el 5, constituye una gran liturgia celestial que estructura todo el Apocalipsis. El capítulo 4 celebra al Dios creador, el capítulo 5 celebra a Cristo Redentor, el Cordero degollado pero victorioso. Ambos forman la base de la teología del Apocalipsis. Y toda historia humana, con sus juicios, guerras y salvaciones, se comprenden desde la adoración del Creador y del Redentor. Es decir, la liturgia celestial interpreta la historia. No está lejana la historia. O sea, los cultos no solamente tienen esa connotación espiritual lejana, fuera de la realidad, que muchas veces se denota entre nuestras costumbres dentro de la iglesia. No, la adoración tiene que ver con interpretar también la historia, ¿no? Muy bien, vamos pasando y ya vamos llegando, creo que al final. Sentido teológico acá, unidad del culto celestial, ¿no? En los capítulos 4 y 5. Hay una liturgia trinitaria, el Padre es adorado como creador, el Hijo es adorado como redentor, y el Espíritu Santo también aparece simbólicamente en los 7 espíritus de Dios, ¿no? Ahí está en el 4.5 y en el 5.6. La liturgia terrestre también participa de la celestial, ¿no? El Apocalipsis es una visión litúrgica del universo. La Iglesia, cuando celebra, se une a esta adoración eterna. Ese debe ser nuestro sentido de adoración también, ¿no? Reunirnos e imaginar esa adoración ahí en el cielo. La cristología del Cordero, la imagen, el título Cordero degollado o pero de pie, concentra la paradoja pascual, muerte y resurrección. Eso habla de sacrificio y victoria.
sacrificio y victoria. Y el cuarto es dimensión universal, ¿no? La redención abarca toda tribu, toda lengua, pueblo y nación, ¿no? Anticipando la visión escatológica de Apocalipsis 7:9, ¿no? Entonces, toda tribu, toda lengua, todo pueblo y nación está dentro de esa dimensión de esta oración, es una dimensión universal. Vamos ahora sí, para ir avanzando en estos detalles, estamos casi en la hora. Aplicación espiritual y eclesial. Para la iglesia, este texto invita a ver la liturgia terrena como participación en el culto eterno. Siempre debe ser esa nuestra visión, ¿no? Hacer nuestros cultos, pero en una visión eterna, ¿no? Cada Eucaristía es una ventana abierta al cielo. De paso, la palabra Eucaristía está bien dicha, es la palabra acción de gracia. Todo culto debe ser hecho con acción de gracia, ¿no? El momento con el Señor. Ese es para la iglesia. Ahora, para el creyente, invita a reordenar la vida desde el trono de Dios. El mundo no gira en torno al poder humano. El mundo gira en base a la soberanía divina. Y eso creo que hay que entenderlo, ¿no? En medio del caos que vivimos, hay que entenderlo bien, ¿no? Parece que Dios no estuviera aquí en esta tierra, ¿no? O que todo lo que está aconteciendo, como que, ¿dónde está Dios? Se preguntan algunos. Pero Él es soberano y Él está más metido de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Ahora, para la historia, recuerda que por encima de los conflictos y catástrofes, existe un orden de gracia y alabanza que sostiene todo, ¿no? En medio de las cosas que el hombre hace, en medio de esta humanidad, pues, y sus conflictos, hay un orden de gracia y alabanza que Dios sostiene, ¿no? Y que sostiene todas las cosas. Si no fuera por eso, hermanos, entonces no tendríamos remedio para nada, ¿no? Ya habríamos desaparecido. Pero Dios, por su gracia, nos tiene y, por supuesto, cumplirá con todos sus propósitos. Vamos avanzando en esta lista, ya casi terminando. Aun cuando en el relato aparecen los aliados y el dragón dominando, detrás está Jesús como vencedor de todas las fuerzas del mal. Jesús es el centro de la historia y el Señor del presente y del futuro. Recuerden, Cristo es el Señor. Ese era el lema y el mensaje de la iglesia. La proclama. Porque Cristo vive, el llanto se convierte en canto y la endecha en doxología. Precioso eso. Vamos ahora sí. Terminando en esta parte. Y aquí, esta es una imagen de más o menos la idea de que Jesús, como soberano, como el Señor. Y toda la tierra rendida ante el Señor, ¿no? Esta es la revelación de Jesucristo que el libro de Apocalipsis nos trata de dar y conocer. Y Juan lo muestra. Leamos este libro de esta manera, en términos de culto y adoración a Dios, y vamos a ser bendecidos y encontrar este mensaje tremendo que tiene este libro. Es un mensaje de victoria, no es de derrota, no es de terribles cosas. Y voy terminando con esto. El Apocalipsis, eso lo he dicho al comienzo, pero voy a decir al final. El Apocalipsis siempre tiene connotaciones de cosas terribles, ¿no? La palabra la utilizamos así, de una manera común, ¿no? Hay un terremoto, un maremoto, un gran tsunami, y dicen, ese evento ha sido apocalíptico, terrible, desolador. Quiero aclarar una cosa, que la palabra apocalipsis, y eso sí lo dije al comienzo, apocalipsis significa revelación. Revelación. No significa juicio, dolor, miedo, terror, angustia. Eso lo dejémosle para las profecías de Nostradamus, que no se comparan con el Apocalipsis. No debemos comparar nunca ninguna de estas cosas, ni de eso, ni de ningún adivino, ni de profeta que por ahí aparece. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo.